Hola, soy Óscar Enviz, instalador de Enganches Aragón. En esta ocasión vamos a hacer el montaje del enganche y el kit electrónico en este Volkswagen Passat. Antes de empezar con la instalación y como siempre os digo, con la ayuda del manual comprobaremos que tenemos todo lo necesario. También en el manual vemos que tenemos la posibilidad de montarlo en diferentes modelos. Este vídeo os voy a mostrar cómo hacerlo en este Volkswagen Passat del 2025. Para la instalación de este enganche será necesario que desmontemos el paragolpes y comenzaremos subiendo el vehículo. En la parte inferior del vehículo nos vamos a encontrar tres grapas plásticas, las cuales quitaremos de esta manera. Quitamos a rosca el espárrago que la sujeta y ya quedan liberadas. Con la llave de Torx de 25 quitaremos el resto de tornillos. En ambos pasos de rueda quitaremos los tres tornillos que vemos y un tornillo que llevamos en la esquina superior. Una vez hemos quitado el tornillo, podremos extraer el paragolpes. Repetiremos los mismos pasos en el lado derecho. Abriremos el maletero y retiraremos las tapas plásticas de los pilotos. Para poder quitar el paragolpes tendremos que retirar el piloto. Quitaremos los dos tornillos que vemos. Y para quitar el piloto tiraremos de él hacia afuera. Con la ayuda de una espátula plástica retiraremos las grapas de presión y haremos lo mismo en el lado izquierdo. Retiraremos el conector de los sensores de aparcamiento del paragolpes. Una vez retirado el paragolpes, quitaremos el refuerzo metálico y en su lugar colocaremos el enganche. El refuerzo ya no se utiliza. Muy importante y a tener en cuenta en la versión que estamos montando. Es una versión diésel y dispone del depósito de AdBlue en el lado derecho. Este tendrá que ser descolgado para poder acceder a los puntos de anclaje. Para ello vamos a retirar el plástico de la parte inferior. Quitaremos un tornillo en esta parte de aquí y otro más aquí. En algunas ocasiones nos podemos encontrar que los puntos de anclaje del enganche estén tapados. En esta ocasión este lo tenemos a la vista, pero este otro está completamente tapado. Introduciremos la pieza y hacemos coincidir el orificio y ponemos el tornillo. Los tornillos de los laterales son de 10-50. Como podéis apreciar, al descolgar el depósito de AdBlue se nos quedan ambos orificios a la vista. Colocaremos el cuerpo central del enganche y le colocamos el tornillo de 12-40 con la arandela Grower en este punto de aquí y el tornillo de 10-50 con arandela ancha y arandela Grower sobre este otro punto. En el lado izquierdo los mismos pasos. Tornillo de 12 y tornillo de 10.
Una vez que hemos montado el enganche, no os olvidéis de volver a colocar los dos tornillos que van en la parte superior, debido a que dejaríamos sin el hueco y podría entrar agua al interior. Una vez hemos aproximado todos los tornillos, le daremos el par de aprietes necesario, diferenciando claramente entre los tornillos de 10 y los tornillos de 12. Dada la peculiaridad de los pilotos de este Volkswagen Passat, la instalación que debemos conectar siempre tendrá que ir conectada a la línea de CAN-BUS, porque los pilotos no llevan ni las señales de antiniebla ni las de marcha atrás, siendo imposible colocar un Aragon Pro. En este caso vamos a hacer la instalación con el Aragon CAN y os mostraré cómo hacerlo en unos sencillos pasos y sin apenas destapizar el vehículo. Vamos a dejar colocado ya la base de enchufe y lo haremos de la siguiente forma. Vamos a aprovechar la goma que lleva el vehículo en esta parte de aquí. La retiramos. E introducimos el cableado, sellando con la goma provista por nuestra instalación. Dejaremos la base de enchufe sujeta al cuerpo central del enganche y teniendo en cuenta siempre de dejar una holgura como para colocarla sobre la base sin problemas. Ahora, para evitar destapizar el interior, lo que vamos a hacer va a ser retirar la rejilla de ventilación y de esta forma podremos acceder al cableado que hemos dejado en el interior. En los dos huecos que vemos disponibles colocaremos los cables de positivo. No llevan posición, los dos son positivo. Pondremos el conector ya sobre la centralita, también el cable de CAN-BUS y el conector del cable auxiliar. El kit Aragon CAN va provisto del cable de positivo directo y positivo de contacto por si fuese necesaria su instalación. En esta ocasión el cliente no lo ha solicitado. Los dejamos recogidos y asimismo dejamos también las masas preparadas para conexionarlas. En la parte interior nos vamos a encontrar con un tornillo, que es en este caso un tornillo de 6, al cual le pondremos una tuerca y colocaremos ahí las masas de nuestra instalación. Con la ayuda del adhesivo de doble cara sujetaremos la centralita en el interior del vehículo. Tendremos que pasar el cableado hasta la zona delantera del conductor. Para ello yo me voy a ayudar de esta guía y lo haremos de la siguiente forma. En el tapizado de la puerta trasera izquierda lo retiramos con cuidado. Una vez que lo hemos retirado parcialmente, pasaremos por aquí la guía para hacer que nos llegue a esta zona. Encintaremos bien el cable a la guía y sujetaremos bien los terminales para evitar que se partan a la hora de pasar el cableado. Tiramos de la guía. Para pasar el cableado vamos a retirar parcialmente también esta zona de la moldura. Nos ayudamos del sacagrapas, lo metemos ahí y le vamos a dar un golpe en esta zona para que salga. Pasamos la guía y la llevamos hacia adelante. Retiramos la moldura también, que va a presión. Y en esta zona de aquí podremos acceder a la guía. Y tiramos ahí.
Para poder acceder al cableado donde lo vamos a conexionar, que es en esta zona de aquí, tendremos que retirar esta molina. No sin antes quitar la apertura del capó. Para ello, lo giramos y en esta parte de aquí tendremos que introducir el destornillador. Hemos quitado una grapa que se nos habrá quedado por dentro y ahora la recogeremos. Tendremos que quitar también esta grapa que va con una tapa y esta parte de aquí de la grapa que va a rosca. Levantamos esta moldura y ya podemos retirarla. Esta es la grapa que os comentaba, que va colocada en esta parte de aquí. Tendremos que acceder a la unidad que la tenemos detrás de este plástico. Para ello la vamos a retirar. Y por esta zona de aquí sacaremos el cableado. Y también tendremos que retirar este plástico que vemos aquí. Para ello vamos a quitar un par de tornillos. Y ya tenemos acceso a los conectores. Este es el conector C, que es el primero, el central, que es el B, y el que nos importa a nosotros, que es el A. Le quitaremos la brida que sujeta la carcasa y el cableado. Desplazamos las patillas para liberarlo. Y en esta parte de aquí es donde haremos el conexionado. Nos fijaremos, muy importante, en el décimo dígito. Y aquí podemos ver que el décimo dígito es una S. Si es S o superior, tendremos que hacer el conexionado como os explico yo ahora. Normalmente se colocan sobre el pin 16 y 17, pero en estos vehículos con el décimo dígito en S lo tendremos que colocar sobre el pin 20 y 21. El naranja marrón lo haremos coincidir con el naranja marrón de nuestra instalación. Colocaremos aquí el naranja marrón para no equivocarnos. Y el naranja verde, que lo tenemos a continuación, lo pondremos sobre el naranja blanco de la instalación del vehículo. Este cable puede cambiar de color, puede ser a veces rosa, otras veces verde completamente y otras veces rojo. Pero los pines es lo importante, no el color, sino la posición en la cual van instalados. Aquí pondremos el naranja verde de nuestra instalación. Una vez hemos quitado los cables y conectado los nuestros, tendremos que hacer el bypass. Para ello usaremos esta ficha marrón y yo la dejo colocada aquí para no equivocarme. Y coloco el cable naranja blanco con el naranja verde de nuestra instalación y el naranja marrón con el naranja marrón. Hacemos clic y pulsamos ya para adentro para que el conexionado sea correcto. Volvemos a montar otra vez el conector. Y lo volveremos a poner en la ubicación donde estaba instalado. Retiramos la tapa que cubre los fusibles. Y aquí haremos el conexionado del fusible que viene incluido en el kit. En la caja de fusibles buscaremos una ubicación de fusible libre que vaya con positivo directo. Conectaremos el robacorrientes de fusible de la siguiente forma. Poniendo el fusible en la parte más exterior que coincide con el cable. Y esta patilla de aquí es la que vamos a conexionar sobre el pin libre de la instalación del vehículo. Conectamos el Faston macho con el Faston hembra y hacemos el conexionado así. Una vez que hemos realizado todas las conexiones y colocado el fusible, podremos comprobar la instalación. Para ello necesitaremos siempre un kit que disponga de una simulación de carga.
para que las dos luces de posición funcionen, detecte el vehículo y el resto de señales. Antes de que coloquemos el paragolpes, tendremos que realizar el recorte y para ello nos fijaremos muy atentamente en el modelo que estamos montando y el tipo de bola. Dependiendo del tipo de bola y el modelo, tendremos un tipo de recorte u otro. Yo voy a realizar el recorte con una sierra circular. Una vez que hemos realizado el recorte, lo afinaremos. Yo me ayudo de un estropajo de fibras para dejarle un acabado más fino. Una vez hemos terminado de realizar el recorte, pasaremos a colocar el paragolpes. Colocaremos la bola y la base de enchufe en esta posición. Colocados los tornillos, le daremos el par de apriete de 51 Nm al ser tornillos de 10. Y con esto damos por finalizado el montaje de hoy. Hasta la próxima.